Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video donde hablaremos acerca de un tema muy importante llamado las reformas constitucionales y su impacto en las entidades económicas. Bueno, en este apartado también hablaremos acerca de qué son las reformas constitucionales, sobre cómo es su funcionamiento en México y si es necesario que se vuelvan a reformar estas constituciones. En el caso de querer hacerlas, tendríamos que ver los requisitos que se utilizarían para poder realizar este proceso. Para ello, tomaremos en cuenta la participación y el argumento del compañero Fernando. Bueno, como primera pregunta podría ser, ¿qué es la Constitución? Bueno, la Constitución es un conjunto de reglas y normas que dirigen al Estado para que lleve un orden. En este caso, una reforma constitucional se refiere a una acción que permite cambiar esta Constitución y que debe ser aprobada por una propuesta del presidente. En este caso, debe también tener la aprobación de la Cámara de Diputados y Senadores para poder ratificar la nueva Constitución, por al menos con la aprobación de 17 a 32 senadores y diputados. Bueno, y también existen posibilidades de que este proceso no se lleve a cabo, ya que la Constitución es como el motor del país, ya que es quien dirige y quien se encarga de llevar un orden legal. Viéndolo desde un punto económico, nos damos cuenta que la reforma constitucional puede lograr transformar la economía de México, ya que los cambios que se generan en este dicho momento pueden generar cambios drásticos en los inversionistas y trabajadores del país. Un ejemplo claro de esto es la reforma laboral que se llevó a cabo en el 2019, donde ocurrieron casos positivos en el que se incrementaron las ganancias de las entidades y de las empresas. Sin embargo, estas empresas tuvieron pérdidas en sus gastos, ya que esto se debió a las reglas que fueron tomadas de manera indecisa o que no estuvieron bien estructuradas. Esa es una de las desventajas de las reformas constitucionales, ya que en algunos casos no se llega a lograr a crear una regla como se quiere establecer. Viendo el caso anterior, podremos hacernos la pregunta de por qué es necesario cambiar o reformar la constitución política. En este caso, a pesar de que nuestra constitución establecida en 1917 haya sido un hecho revolucionario muy importante, no cabe duda de que no podemos quedarnos estancados desde ese año o etapa, ya que ya ha pasado casi más de un ciclo en el que hemos tenido la misma constitución. Sin embargo, yo considero que es necesario volver a reformar esta constitución o nuestra constitución, ya que tenemos que adaptarnos a los distintos cambios que han ocurrido hasta la actualidad. Existen ejemplos claros sobre el por qué debemos cambiar la constitución o volver a reformarla, ya que hasta la actualidad se han llevado a cabo distintos sucesos como la globalización, el cambio climático o, por ejemplo, el establecimiento de leyes y artículos obsoletos que no tienen un principio legal bien establecido. Bueno, sin embargo, existe uno de los problemas más importantes que podría hacer que sea necesario el cambio de la reforma constitucional. En este caso son las tecnologías, llamadas también como IAs, que ha sido un problema en el que han ocurrido controversias sobre su mal uso. Bueno, antes de que empiecen a criticar sobre mi argumento de cambiar o reformar esta constitución, les puedo reafirmar de que esto está estipulado en la misma constitución, en el artículo 35, donde nos informa acerca de que la misma constitución está adicionada para ser reformada. Sin embargo, esto se puede llevar a cabo con los votos que se obtengan en el Congreso de la Unión. Siguiendo nuestro proceso de querer reformar nuestra constitución, tendríamos que tomar en cuenta distintos argumentos y requisitos para poder lograr este proceso. Sin embargo, para realizar esto tendríamos que primero informar a la comunidad ciudadana, después aprobar esto con el Congreso de la Unión, donde se tiene que obtener el porcentaje del 66 al 75% de votos para que este proceso se lleve a cabo.
Después se debe llevar un análisis en el que se tome en cuenta los aspectos económicos y sociales para prevenir consecuencias en un largo periodo. Bueno, en sí mi argumento no es el único sobre el cambio o la forma de reformar nuestra constitución, ya que existen un montón de personas con esta misma ideología. Por esto mismo me daré la tarea de presentar al compañero Fernando, quien nos dará a conocer su punto y su perspectiva sobre el por qué es necesario seguir reformando la Constitución de México durante los próximos años. Ahora, quiero hablar sobre una de las preguntas más importantes del tema. ¿México debería seguir modificando la Constitución o crear una nueva desde cero? Nuestra Constitución de 1917 es una de las más modificadas del mundo. Ha tenido más de 700 modificaciones desde su creación. Esto nos hace pensar si sigue siendo igual a la original. Pero para crear una nueva constitución no es tan sencillo. No se trata solo de escribir un documento diferente. Involucra un proceso político gigante, como elegir a las personas que la van a escribir, discutir cada parte, votar el resultado final y sobre todo mantener la paz y la estabilidad del país mientras todo esto sucede. Y esto frena el crecimiento completo del país. Además, otros países nos han demostrado que hacer una nueva constitución no siempre va a salir bien. Chile trató de crear una totalmente nueva y después de todo el esfuerzo, la gente la rechazó en una votación. Esto demuestra que empezar desde cero puede causar más divisiones que soluciones. Por eso muchos expertos en derecho constitucional dicen que lo más sensato para México es seguir modificando la constitución actual, pero de forma más organizada, clara y con metas reales. Con el tiempo, hemos avanzado en derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres, transparencia en el gobierno, mejoras en el trabajo y la lucha contra la corrupción. Todo eso se logró con cambios puntuales, no con una constitución nueva. Pero también es verdad que hay temas que todavía necesitan actualización. Por ejemplo, necesitamos reglas para proteger los datos personales, manejar el avance de la inteligencia artificial, el trabajo en línea, las energías limpias y los problemas del medio ambiente. México necesita cambios que miren hacia el futuro. Las reformas benefician al país o detienen el progreso socioeconómico. Si bien las reformas constitucionales del país pueden tener impactos duales dependiendo de su naturaleza, implementación y objetivos, no hay una respuesta absoluta de beneficencia o si detienen el progreso socioeconómico, ya que algunas buscan avanzar en equidad social, mientras que otras generan preocupación sobre la estabilidad institucional, inversión y crecimiento económico. Y algo clave, las reformas deben ser estables. Cambiar la constitución a cada rato genera desconfianza y afecta directamente al comportamiento de las entidades económicas. Las mejores reformas son las que duran y fortalecen la confianza. Cuarto, las reformas deben ser incluyentes, es decir, escuchar a estudiantes, trabajadores, empresarios y comunidades. Una constitución debe construirse pensando en todos, no solo en intereses políticos. Así que primero debe de haber reformas claras. Una reforma que la ciudadanía no entiende no puede generar confianza. Las personas deben de saber qué cambia y cómo les afecta. Segundo, reformas basadas en datos y transparencia. No basta decir es por el bien del país. Hay que mostrar cómo impacta a los trabajadores, a las empresas, al gobierno y a la economía. Tercero, reformas graduadas. Si cambias las reglas demasiado rápido, puedes dañar a quien menos lo espera. Por ejemplo, si mañana se modifica todo el sistema del impuesto sin transacciones, miles de negocios podrían quebrar solo porque no tuvieron tiempo de adaptarse al nuevo sistema. Entonces, ¿qué necesita México? No una nueva constitución que fracture lo ya construido, sino reformas responsables, bien explicadas y con visión de futuro. Reformas que fortalezcan las instituciones, combatan la desigualdad, impulsen la innovación y la sostenibilidad ambiental y prioricen el bienestar de quienes estudian y trabajan con dedicación y participan activamente en la economía del país, desde el campo hasta la industria, pasando por los servicios, el emprendimiento, la tecnología emergente, el comercio internacional y la educación continua.
Como conclusión, tomando en cuenta las ideas del compañero, podemos decir que una reforma constitucional es muy importante, ya que se puede considerar como una herramienta para moldear el presente de México, ya que esto nos puede impulsar a mejorar en nuestra estructura y organización de la sociedad y también en la economía del país. Sin embargo, como mi última opinión sería que se exijan más requisitos para que este proceso se lleve a cabo, ya que los únicos que toman las decisiones dentro de esto son los del Congreso de la Unión, quienes se dan la tarea de elegir por la comunidad. Entonces, cuando escuches sobre alguna reforma constitucional, tal vez ya sabrías qué es, tal vez por ver este pequeño video. Y algo que debes que tener en cuenta es que tu voto sí importa en este proceso de reforma constitucional, ya que tú eliges cómo quieres hacer el cambio en tu país y no cómo el país quiere hacer un cambio en tu sociedad. Bueno, no te olvides de este consejo y hasta la próxima.